Bueno, la clase de hoy es otra clase realizada en el marco de aulas virtuales y el tema que vamos a explicar es el de mutaciones génicas. Nosotros ya vimos en el primer práctico cuando caracterizamos al ADN como una molécula que contenía o almacenaba información genética que tenía la capacidad de autorreplicarse, es decir, de copiar esa información de una manera fiel, pero también de una forma paradójica esta molécula podía cambiar esa secuencia de nucleótidos de una manera que nosotros ahora vamos a denominar espontánea, es decir, dentro de su funcionamiento normal o común, el ADN puede modificar su secuencia de nucleótidos. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a llamar mutaciones génicas. Por lo general, cuando escuchamos la palabra mutaciones, nuestra imaginación nos lleva a estos personajes que generalmente están asociados a la imaginación y nos muestran a individuos portadores de mutaciones como a individuos muy fuera de lo normal, con poderes particulares o con formas muy novedosas. Sin embargo, la realidad indica que las mutaciones son variantes que tenemos en la información genética que todos portamos y que son el principio de la variabilidad. Como podemos ver en esta imagen, nosotros ya hemos hecho referencia a mutaciones, lo único es que no las denominamos mutaciones, sino que hablamos de alternativas de un gen o de alelos de un gen. Por ejemplo, trabajamos con problemas en donde planteamos que cruzábamos moscas de ojos rojos, drosofilas, por moscas de ojos blancos. También cuando vemos la primera ley de Mendel, analizamos la variabilidad que hay en el poroto y fíjense en cuanto al color de la semilla, la cantidad de variantes que hay. Cada uno de estos patrones de coloración corresponde probablemente a la presencia de un alelo y ese alelo sería una variante en cuanto a la secuencia de nucleótidos y por lo tanto una mutante. Por ejemplo, pensamos en nuestra fisonomía, en la especie humana, cada uno de nosotros es sin lugar a dudas una mutante que presenta diferenciaciones con respecto incluso a los mismos miembros de la familia en características como la forma de la nariz o el color de... Entonces, habiendo aclarado esta idea de mutaciones, vamos a continuar avanzando y vamos a analizar el concepto que propone que una mutación es un cambio en la molécula de ADN. Pero ese cambio tiene que cumplir con tres premisas. Ser un cambio aleatorio, es decir, que cualquier región del genoma tiene la misma probabilidad de cambiar. Tiene que ser heredable, es decir, que una vez que ocurrió la modificación en la secuencia nucleotídica, esa secuencia tiene que transmitirse a una célula hija. Si esa célula es una célula somática, esa transmisión va a impactar en el mismo individuo donde ocurrió la mutación. Pero si es una célula germinal, va a impactar, si esa gameta es fecundada, en un nuevo individuo. Y a su vez también el cambio es preadaptativo. Este concepto por ahí suele tener más conflictos para ser comprendido, porque por lo general también en nuestra manera de pensar, hay una modificación en el ambiente, por ejemplo, que se disminuye la humedad relativa y por lo tanto el ambiente se vuelve más seco y eso provoca de que las hojas de los vegetales característicos del lugar desarrollen una cubierta cerosa o con más dureza. Y nosotros pensamos que los organismos modifican su material genético de acuerdo a los requerimientos del ambiente. Y en realidad es a la inversa. Como vemos, el cambio es aleatorio, es decir, que en el proceso natural la estructura de secuencias de nucleótidos cambia y el ambiente es el que actúa como un moldeador, modela esa variabilidad que existe y en el caso de que esta nueva forma nucleotídica o esta novedad en los alelos resulte beneficiosa, va a provocar de que aumente la frecuencia de los organismos portadores de esta característica. Y esta característica, si es beneficiosa en un determinado ambiente,
se conoce como adaptación. De nuevo, las células, cada vez que hay una replicación de ADN, puede ocurrir un cambio en esa secuencia de nucleótidos, pero va a ocurrir en cualquier región del genoma. Si en una de esas circunstancias se modifica una secuencia de genoma que afecta a un gen que tiene que ver con una característica que le va a dar ventaja al organismo en un determinado ambiente, esa mutación o ese cambio se vuelve favorable y por lo tanto se va a transformar en una adaptación. Pero no ocurrió el cambio para responder a las condiciones ambientales, sino que las condiciones ambientales ya estaban, el cambio ocurre al azar y como consecuencia de que ese cambio lleva un carácter que es favorable, esta característica se vuelve una adaptación. Por eso hablamos de que el cambio es preadaptativo. Otro concepto importante a destacar es que cuando hablemos de mutaciones, ya dijimos que son la fuente de variación y es la fuente fundamental de variación para todas las formas de vida. No hay otra manera de generar nuevos alelos más que por mutación, es decir, por cambios en las secuencias de nucleótidos. Y tiene un impacto a nivel individual si es que está afectando a células somáticas, pero si esa información se transmite a nuevos individuos, ese impacto es evolutivo. Y otra característica o relacionado con estas dos consecuencias de cambios en la secuencia de nucleótidos, de que produce variación y de que es un factor evolutivo, es una herramienta fundamental o clave para el análisis genético. No existiría la posibilidad de realizar análisis genético si no existiría variabilidad. Para estudiar entonces cualquier tipo de cambio, nosotros necesitamos un sistema referencial, que es lo que vamos a llamar la forma silvestre del alelo, la forma salvaje, y muchas veces, aunque yo cuestiono, aparece el término de normal. Hablamos de fenotipo normal. Esa referencia silvestre, salvaje o normal está relacionada con una forma alélica que hallamos en la naturaleza o a lo mejor relacionada con lo que es más frecuente. Y las variantes nuevas o las novedades son las que vamos a llamar nuevos alelos y que corresponderían, surgen por mutación. Algo que nosotros hacemos en la materia es clasificar las mutaciones considerando distintos criterios. Estos criterios son los que tienen enumerado en la diapositiva. ¿Cuál es la causa por la cual ocurre el cambio en la secuencia de nucleótidos? La naturaleza de las células afectadas, los efectos que producen y cuánto del material genético está involucrado en ese cambio. A eso hace referencia esta idea de la magnitud del cambio. Entonces, veamos el primero. Según la causa del origen, nosotros vamos a reconocer dos clases de mutaciones. Espontáneas, que son las que se producen naturalmente, ocurren porque durante la replicación del ADN pueden ocurrir errores, lo que lleva a que no se ubique el nucleótido que corresponde, sino que se cambie ese nucleótido y eso provoca una mutación. Fíjense que acá estamos diferenciando lo que es una mutación, que dijimos que es un cambio en la secuencia de nucleótidos, con respecto a la causa de esa mutación. La causa es el error en la replicación. Cuidado, muchas veces ustedes responden cuando les preguntamos que definan qué es una mutación, la definen como un error en la replicación. Y fíjense que no es una mutación, un error en la replicación, sino que la causa de una mutación es un error en la replicación del ADN. Otra causa de una mutación espontánea es la acción de elementos transponibles, que son segmentos de ADN que se mueven dentro del genoma de un individuo. Y otra causa más asociada a mutaciones que involucran mayor cantidad de ADN es la de errores en los movimientos y el comportamiento de los cromosomas durante la división celular, tanto mitosis como meiosis. La otra clase de mutaciones, considerando el origen, son las mutaciones inducidas, que son aquellas provocadas por la acción de agentes mutagénicos o mutágenos. Estos agentes pueden ser físicos, como las radiaciones, los rayos X, los rayos gamma, pueden ser agentes químicos, ¿sí? Como el agente naranja, bromuro de etirio, o agentes biológicos como los virus. La acción de todos estos, ya sea con fenómenos físicos, compuestos químicos, virus, van a
provocar cambios en la secuencia de nucleótidos y por lo tanto son la causa de mutaciones. En cuanto al tipo de células que se ve afectada, ya mencionamos, aunque no hablábamos de clasificación, que los cambios en la secuencia de ADN pueden ocurrir en células germinales y entonces afectan a células germinales y por lo tanto a los gametos, y si esos gametos resultan fecundados, ese cambio se va a transmitir a la descendencia. Y eso tiene consecuencias a nivel evolutivo, porque ese individuo va a pertenecer a una población y cuando nosotros hacemos referencia a la genética a nivel poblacional, estamos haciendo referencia a fenómenos evolutivos. Y también pueden estar afectadas células somáticas y en ese caso, ese cambio va a impactar en las descendientes de esa célula que se obtienen por mitosis. Entonces se ven afectadas líneas celulares, líneas de células hepáticas o líneas de células cerebrales. Entonces está afectado un órgano y por lo tanto repercute ese cambio solamente en el individuo portador de esa novedad. No tiene consecuencias evolutivas porque no impacta a nivel poblacional. De acuerdo al efecto, algo también mencionamos hace un momento cuando hablábamos de que las mutaciones son preadaptativas. Una vez que esa novedad se puso en contacto con el ambiente, la consecuencia puede ser de que esta novedad sea perjudicial. Nosotros ya estudiamos, por ejemplo, el gen que codifica para la proteína hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Vimos que tenía dos alelos, HbA y HbS. El HbA producía una hemoglobina silvestre, salvaje, normal, que da lugar a un glóbulo rojo que funciona bien, mientras que la hemoglobina, producto del alelo HbS, está modificada en su estructura, altera la morfología del glóbulo rojo, que no es eficiente para transportar sangre y por lo tanto produce una patología, enfermedad que se conoce como anemia y es perjudicial entonces este alelo, esta novedad. Pueden ser alteraciones de la secuencia de nucleótidos que sean beneficiosas. Nuestra especie, ¿sí? Acá tenemos a Homo en este grupo. Acá lo que está representado es un árbol filogenético que muestra cómo estamos emparentados con chimpancés, pan o con los gorilas. Y observamos todas las variantes que hay para miembros anteriores. Fíjense que estas diferencias morfológicas tienen que tener, es más, tienen una base. En nuestro caso, ¿sí? Una diferencia importante que está producida a nivel genético es la presencia de un pulgar oponible. Esta posibilidad de tener un pulgar que permite agarrar elementos ha permitido el desarrollo de nuestra especie con un manejo de herramientas y posibilidad de desarrollar una cultura que nos ha diferenciado de las otras especies del grupo al cual pertenecemos, que es de los primates, y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, resulta beneficiosa. Y en otro caso podemos hablar de mutaciones neutras, es decir, que no impactan ni positiva ni negativamente en cuanto a la supervivencia de la especie. Y el último criterio de clasificación es considerando cuánto ADN está involucrado en el cambio. Si es poca cantidad de ADN, como tenemos acá a la izquierda, hablamos de mutaciones génicas, que son cambios puntuales, pocos nucleótidos en la molécula. Y ocurren generalmente en la interfase, ya sea en alguna de las fases, muchas o varias. Nosotros ahora vamos a ver las bases moleculares del cambio y lo vamos a asociar a la fase S de división celular, pero también les dije que podía ocurrir movimientos del ADN a través de transposones que pueden ocurrir en otra fase de interfaz. Y luego tenemos cambios que involucran a gran cantidad de ADN. En ese caso se altera o la estructura o el número de... Y por lo general ocurren durante la edad. En la profase, cuando se aparean cromosomas homólogos y hay intercambio entre cromátides hermanas y no hermanas, puede ocurrir ese intercambio de manera desigual y producir modificaciones en la estructura de los cromosomas. O en la anafase, cuando ocurre la segregación de cromosomas y esa segregación puede ocurrir de manera errónea y modifica el número. Bien, ahora veamos cuáles son esos cambios que ocurren alterando poca cantidad de nucleótidos. En este ejemplo, que ustedes lo tienen en su guía de estudio, tenemos para comparar una secuencia solamente de una hebra de ADN de nucleótidos de
un gen que va a ser nuestro sistema de referencia. Recién dijimos que les podíamos nombrar normal, silvestre o salvaje. El que tienen arriba en el primer renglón sería una forma silvestre. Y abajo, inmediatamente luego de ese renglón, tenemos una variante, un cambio, una molécula que ha cambiado con respecto a la. Comparamos la de la región 1, vemos que con respecto a la secuencia que está todo en negro, está marcado en rojo que han cambiado algunas bases. Ese tipo de cambio o de mutación se conoce como sustitución. En el caso de la región 2, observamos la secuencia silvestre formada por esta secuencia de nucleótidos que está en negro y comparada con la novedad, con la nueva forma, vemos que se incorporaron. Este tipo de mutación se conoce como adición y la última clase de mutación que vamos a ver, si comparamos la forma silvestre con la nueva forma, con la mutante, vemos que tiene menos nucleótidos la mutante. En ese caso, hablamos de lesión. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a cambios aleatorios, heredables, preadaptativos y en este caso puntuales en la secuencia de los nucleótidos, que si está afectando una región que codifica un carácter, tendríamos que hablar de un gen, estamos considerando las mutaciones gen. Ya vimos cuáles son las causas por las cuales pueden ocurrir los cambios, qué tipo de células pueden estar afectadas, cuáles son los efectos que producen. Vamos a adentrarnos ahora en cuáles son las bases moleculares del cambio. En el caso de las sustituciones, las razones, ¿sí? Se pueden clasificar estas sustituciones en cambios de transición, cuando cambia una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, o en transversión, cuando cambia una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Por lo general, las transversiones no son cambios muy frecuentes, porque son detectados rápidamente porque se ve alterada la estructura física, quieren el ancho que tiene la doble hebra, y entonces se detecta y se corrige. El otro tipo de mutaciones que vimos hace un momento tenían que ver con la incorporación de nucleótidos o con perder nucleótidos. Por lo general, esta clase de cambios en la secuencia de nucleótidos, las sustituciones, las adiciones y las deleciones, están asociados a errores que ocurren. En el caso de las sustituciones, está basado en un fenómeno natural en las moléculas debido a la modificación de los enlaces entre los átomos. Química general, probablemente estudiaron este fenómeno de tautomerización que hace referencia a formas alternativas isométricas, en este caso, como hablamos de las bases nitrogenadas, de justamente las bases nitrogenadas. Y estos cambios, esta distribución de los electrones de la última capa y por lo tanto del tipo de uniones químicas que se establecen dentro de los átomos de cada molécula, cambia el patrón de apareamiento normal. Veamos un solo ejemplo, como les marco acá, igual ustedes tienen la imagen para analizarlo, detener el video y analizarlo. En el caso de la adenina se caracteriza porque presenta un grupo amino, ¿sí? Que es este grupo formado por el nitrógeno y dos hidrógenos, y fíjense que en esta región cíclica el carbono y el nitrógeno tienen dos doble enlaces. Si los electrones que intervienen en las uniones de estos átomos se modifican, va a pasar la adenina de su forma amino a su forma imino. Esta es la forma tautomérica. Nosotros vamos a utilizar para representar que está en su forma tautomérica la inicial de la base y un asterisco. ¿Qué consecuencias tiene que una base se encuentre en su forma tautomérica? Que realice emparejamientos erróneos porque se comporta como otra base. Una purina, por ejemplo la adenina, se comporta como la otra, pues sí se va a comportar como una guanina. La guanina, en su forma tautomérica, se va a comportar como adenina. La citosina, en su forma tautomérica, se va a comportar como timina y la timina se va a comportar. Esta modificación en el comportamiento lleva emparejamientos erróneos. Como recién les decía, si la adenina en su forma tautomérica se comporta como una guanina, en lugar de emparejar con una timina, empareja con una citosina. La guanina se comporta con adenina y en lugar de emparejar con la citosina, empareja con la timina, y lo mismo ocurre con la citosina que se comporta como una timina y empareja con la adenina, y la timina empareja con. Entonces, esta relación de cómo se comportan y cómo son los emparejamientos, tienen que ser capaces de reconocerlo porque es un tipo de ejercicio
que seguramente podrán resolver en alguna actividad. ¿Cuál es el mecanismo de cambio? ¿Sí? Por ejemplo, podemos considerar esta molécula original o silvestre o normal. Si acá está en inglés, dice el tipo silvestre o salvaje, donde tenemos esta secuencia. Al momento de la replicación del ADN, ¿sí? Cada una de estas hebras de la molécula madre sirven de molde para una nueva molécula. Fíjense, si en esta instancia vamos a seguir la molécula madre, ¿sí? Que tenemos arriba, la timina, ¿sí? Pasa a su estado tautomérico, acá en lugar de un asterisco está marcado por unas líneas, en lugar de emparejarse con la adenina, como se está comportando como una citosina, en pareja con la guanina. Permanece entonces ahora esta molécula hija con esta configuración extraña. En la próxima división celular, en el próximo ciclo de replicación del ADN, la molécula molde original, ¿sí? Va a contener la misma secuencia original, incluso ahora la timina vuelve a su forma normal, no tautomérica. Mientras que la hebra que se ha formado utilizando como molde, ¿sí? A la timina en su forma tautomérica, ahora tiene otra secuencia de nucleótidos. Fíjense que si la comparamos, esta es adenina, guanina, guanina, citosina, y la original es adenina, adenina, guanina, citosina. Ha cambiado una adenina por una guanina. Entonces, al servir de molde, esta que volvió a su forma normal da lugar a una secuencia silvestre, mientras que esta hebra que fue hija en esta situación y que ahora es molde, da lugar a una nueva secuencia. Si en esta próxima replicación vemos que la timina vuelve a su forma normal y empareja con adenina, pero en esta hebra hija, fíjense que el molde que es AGGC ahora da lugar a un emparejamiento que es nuevo y surge este cambio en la secuencia de nucleótidos, es decir, tenemos una mutación. En cuanto a las deleciones, ocurren durante la replicación cuando la hebra molde forma un lazo y por lo tanto la ADN polimerasa deja sin emparejar aquellos nucleótidos que están involucrados en ese lazo o en ese bucle. Fíjense que acá tenemos una molécula silvestre o salvaje que va en el momento de la síntesis del ADN, utilizar en este caso la secuencia de la hebra de arriba como molde y la secuencia de la hebra de abajo queda como molde de esta molécula. Si esa molécula molde por alguna razón forma un bucle, este nucleótido, y que incluso puede involucrar a varios nucleótidos, no solamente uno, van a quedar sin emparejar. Y por lo tanto, en el próximo ciclo de replicación de la molécula, esta hebra que corresponde a la inicial, a la más vieja, sirve de molde y ahora puede ser que ya el bucle desaparezca y sirvan todos los nucleótidos para buscar sus nucleótidos con los cuales se empareja y donde la polimerasa puede agregar correctamente los nucleótidos. Y esta nueva hebra, ¿sí? Hija, que se formó al momento en que la hebra madre tenía un bucle, tiene un nucleótido de menos. Y por lo tanto sirve como molde, pero ahora ya con un nucleótido que se ha perdido. Entonces sería una variante. Y en esta variante se perdieron nucleótidos y por lo tanto es una mutación del tipo de la delesión. La adición está basada en el mismo fenómeno, el hecho de que ocurra la formación de un lazo o bucle, pero en este caso de la cadena nueva. Entonces tenemos una cadena molde y la ADN polimerasa va agregando nucleótidos y por error agrega nucleótidos de más. En el próximo ciclo de replicación, la cadena molde continúa con la cantidad de nucleótidos adecuados y cuando se copia forma la secuencia silvestre, mientras que la cadena que fue en ese momento nueva y que ahora es molde, en la que se agregaron más nucleótidos, ahora ha originado una variante. Entonces fíjense que en todos los casos es recién en este momento en que vamos a reconocer la mutante, porque ahora sí esta novedad va a ser heredable, que es una característica exigida para considerar una mutación. Dijimos que tiene que ser un cambio aleatorio, es decir, cualquiera de estos nucleótidos podría cambiar. Heredable, desde ahora esta nueva variante es heredable y preadaptativo en el sentido de que este cambio no responde a ninguna exigencia ambiental. Luego va a ser sometida
a un escrutinio por parte de... Otra causa que provoca cambio en la secuencia de nucleótidos es la acción de los transposones o elementos transponibles, que también se conocen como genes saltarines o genes que saltan, que son secuencias de ADN que se mueven de un lugar a otro fueron descubiertos o sido por Barbara McClintock, que en ese momento ella no fue reconocida y hace muy poco tiempo se le otorgó el premio Nobel por este importante aporte a la... ¿Qué es un transposón? Es una secuencia de nucleótidos que tiene un patrón particular debido a que actúa por acción de unas enzimas que se conocen como transposasas. Estas enzimas transposasas reconocen regiones de nucleótidos que tienen repeticiones invertidas. Si nosotros comparamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá la repetición T, A, G, C, G, T en verde, y esa misma repetición la vamos a encontrar, o ese motivo de nucleótidos, en la hebra complementaria, el otro extremo. Estos motivos, si ustedes lo miran, hacen referencia, tienen esta característica de que son regiones que tienen las mismas repeticiones, pero mostradas, y luego tienen repeticiones, ¿sí? Que están también ya en los extremos más externos, pero que tienen el mismo motivo. Hablamos de repeticiones directas. Estas repeticiones directas son importantes porque van a indicar la región donde se va a insertar el elemento. Transposición de los elementos o la modificación de la ubicación de secuencias de nucleótidos requiere la presencia de regiones que están repetidas de manera directa, la presencia de regiones que están repetidas de manera inversa y que son reconocidas por la transposasa. La transposasa reconoce estas regiones, ¿sí?, de repetición invertida y realiza cortes en estas regiones. Una vez que corta este elemento que se llama elemento transponible, lo retira del lugar, se van a fusionar estas zonas que ven de púrpura nuevamente, y este transposón lo va a llevar a otra región que también tendrá una secuencia que se llama secuencia diana, y en ese punto lo va a insertar. Quedan entonces estas regiones flanqueantes, que las vemos acá de púrpura, que sirven como una huella para reconocer en qué lugar se encontraba el transposón. Y de esa manera se puede seguir la historia de cómo se va modificando la secuencia de nucleótidos. Esta es otra imagen que nos muestra cómo se van a insertar los transposones. Yo recién les decía que hay regiones en el genoma que tienen secuencias particulares que son reconocidas por las transposasas, que van a cortar en sitios específicos y van a traer ese elemento transponible que vimos en la diapositiva anterior y lo van a insertar. Fíjense que con los cortes se llaman escalonados, porque quedan regiones sin complementar. Entonces la ADN polimerasa va a complementar estas zonas y de esa manera, ¿sí?, se van a constituir las regiones flanqueantes, que son estas las regiones que reconoce la transposasa, y por lo tanto este transposón en algún otro momento puede quitarse de este sitio y llevarse a otro lugar donde haya también una secuencia diana. Son muy importantes, se va descubriendo que tienen que ver con generar variabilidad dentro de cada especie. Y por ejemplo, nosotros los humanos tenemos un 45% de nuestra secuencia genómica está constituida por transposones. En el caso de una especie que conocemos bastante en nuestra región, se cultiva en la región de los valles calchaquíes, que son las vides, y ya sabrán que hay variedades de vides. Hay uvas negras, uvas blancas y uvas rosadas. Y algo interesante es el hecho de que las diferencias, ¿sí?, estos alelos distintos que dan los diferentes colores de uva, tienen su origen en la acción de transposones. Tienen ustedes para leer en la bibliografía y en el práctico para analizar la causa de la existencia o el origen de estos alelos que producen los colores de uvas. En este caso, las uvas negras se deben a la acción de un alelo que se llama BBMIBA1, que regula la síntesis de los pigmentos de antocianos. Entonces, al estar activada esta región, se produce la transcripción y obtenemos uvas negras. A lo largo de la historia, en el proceso de domesticación de las vides, hubo una modificación
que hizo que se incorporara previo a esta región una secuencia de nucleótidos. Al incorporarse, dicen las uvas, se produjo una inserción de un retotransposón cerca de ese gen BBMIBA1 y eso provocó que se silencie o se interrumpa la síntesis de los antocianos. Por lo tanto, las uvas blancas tienen reprimido ese gen, el BBMIBA1, y no producen pigmento. Luego, debido a que hubo una modificación en el transposón que silenciaba este gen, ¿sí? Se modificó la secuencia. Las uvas rosadas o rojas provienen de una segunda mutación que removió la mayor parte del retotransposón, dejando solamente un fragmento. Y eso provoca que las antocianas se produzcan de manera parcial o no haya tanta concentración de antocianos. Entonces vimos un ejemplo interesante. Bueno, algo interesante a analizar es la idea de las tasas de mutación que hablan de la probabilidad de que una determinada mutación ocurra en un determinado periodo de tiempo. Se pueden medir, ¿sí?, como cambio de mutación por par de nucleótidos por generación o por un gen por generación. Y como vemos, ¿sí?, acá tenemos en la primera columna distintos organismos, ¿sí?, virus, bacterias, en algas, en hongos, en vegetales, en animales y en los humanos, ¿sí?, considerando distintos genes, y al final, en la última columna, cuál es esa probabilidad de cambio. Lo que podemos observar de manera general es que estas tasas de mutación son bajas en todos los organismos y a la vez también, si no, por ejemplo, nos concentramos en los humanos, podemos ver que como hay tasas de mutación de varios genes, que va variando de gen a gen, pero siempre en el mismo orden. ¿Por qué son bajas las tasas de mutaciones? Porque están asociadas al tipo de mecanismos de reparación o de corrección de los cambios. Todos los organismos tienen mecanismos de reparación y no uno, sino que tienen, acá fíjense que ellos colocamos reparación del ADN es redundante, es decir, hay distintos mecanismos de reparación del ADN. Muchos tipos de daños pueden ser corregidos por más de una vía de reparación. Hay varios conjuntos de enzimas que actúan como equipo, cada uno de esos conjuntos de enzimas, que van a tratar de revertir ese cambio que ocurrió. Porque es importante tener estos grupos, estos conjuntos de enzimas que intervienen en la reparación o en la vuelta a la forma original del ADN, porque aseguran la supervivencia de las células, fíjense, o pensemos que la secuencia de nucleótidos está perfectamente ajustada al funcionamiento de cada célula de acuerdo a la especie a la que pertenece y a la función a la que tiene. Cualquier cambio en ese mecanismo podría llegar a ser dañino. Por lo tanto, es fundamental, se ha mantenido a lo largo de la evolución estos sistemas de reparación. Van a leer probablemente que hay distintos tipos de mecanismos de reparación. Las diferencias que hay y que nosotros queremos que rescaten es que algunas intervienen en evitar el daño, previenen la modificación. En otros casos la revierten y esa reparación le hacen de manera directa. Y en otros casos, la reparación o la modificación del cambio tiene que ver con cambiar las bases que se han modificado y agregar otras también, a veces utilizando una hebra como base para recuperar la secuencia silvestre y otras veces, al no tener una referencia, agregan bases de manera azarosa. Pero lo importante es que en todas las células y en todas las especies existen equipos de enzimas que intervienen en la reparación de esos cambios en la secuencia de nucleótidos. Espero haber sido de ayuda y éxito con el tema.